Perfecto, entonces el día de hoy vamos a conversar sobre el tema o sobre un tema bastante importante de relaciones laborales, que es la gestión de disciplina laboral, que es básicamente donde tratamos los temas de cómo se relaciona un empleador con un trabajador, cuál es la facultad directriz que tiene un empleador respecto del trabajador, cuáles son las normas internas, cuáles son las sanciones que se podrían aplicar de acuerdo a los casos concretos, y también vamos a ver jurisprudencia, ¿sí? Esta obviamente resuelta por la Corte Suprema. Un poquito aquí el contenido del día de hoy, vamos a hablar del marco teórico, es decir, las normas sobre las cuales se basa el seminario y se basan los conceptos que utilizamos los abogados al momento de analizar un caso. También las buenas prácticas en materia laboral, vamos a ver justamente qué es lo que suelen hacer las empresas que no necesariamente es correcto, y cómo mejorar esos puntos para poder tener una relación laboral, digamos, buena con los trabajadores. En el punto 3 vamos a ver recomendaciones específicas, aquí a colocar casos prácticos concretos que he tenido, que he podido ver, que he podido resolver también. Preguntas frecuentes que siempre me hacen en temas de relaciones laborales para que ustedes puedan tener este contenido y estas respuestas. Y vamos a analizar jurisprudencia relevante que tiene que ver netamente con el tema de la gestión de disciplina laboral, ¿ok? Entonces, arrancamos con el marco teórico. En este punto vamos a hablar o vamos a conversar sobre la potestad sancionatoria que tiene el empleador y dónde se encuentra esta potestad, ¿no? Entonces, primero vamos a analizar qué es la potestad sancionadora. Es aquella facultad que tiene que ver con el elemento subordinación, porque recordemos que los trabajadores laboran de forma subordinada respecto de los empleadores, es decir, que se encuentran a su disposición durante el horario de trabajo, y habilita al empleador para sancionar a los trabajadores cuando incumplen con alguna de las obligaciones impuestas o las órdenes impartidas, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra la potestad sancionatoria? Les voy a nombrar aquí dos artículos, primero el artículo 9 y el artículo 33 del Decreto Legislativo 728, que es la norma madre o base de las relaciones laborales, que es aprobado por el Decreto Supremo 00397-TR. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la norma sobre la potestad sancionatoria? Lo primero que dice es que el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene la facultad para normar reglamentariamente las labores, dictar órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Cuando hablamos de la razonabilidad, que lo vamos a tocar más adelante, quiere decir que el empleador tiene que analizar caso por caso y hay límites, obviamente, para sancionar a los trabajadores. No es que hoy, como antes, digamos en la época de la esclavitud, y ese es un ejemplo que siempre traigo, 10 latigazos al que llegó tarde o 15 latigazos al que desobedeció. No, no se puede, ¿ok? Entonces, bien importante los límites de razonabilidad acá. ¿Qué otra cosa dice sobre la facultad sancionatoria en la norma? Dice, cuando existe una misma falta cometida por varios trabajadores, el empleador va a poder imponer diversas sanciones a todos ellos. No necesariamente va a ser una amonestación escrita a uno, una suspensión a otro. O sea, va a poder ser un despido, una suspensión, una amonestación, una llamada, porque ¿qué hay que revisar? Los antecedentes del trabajador y cualquier otra circunstancia, ¿ok? Pudiendo incluso el empleador perdonar la comisión de esta falta a alguno de los trabajadores y sancionar a otros. Pero nuevamente, hay que analizar los antecedentes del trabajador y las circunstancias, bien importante, ¿ya? Entonces, ya habiendo comentado un poquito el marco legal, ¿cuáles son los tipos de sanciones que existen y que suelen utilizarse dentro de las relaciones laborales? Tenemos cuatro. Tenemos la amonestación verbal, que es conocida como la llamada de atención, cuando eso usualmente se aplica cuando hay una infracción leve y yo le comento al trabajador que está haciendo mal algo o cómo lo tiene que hacer mejor, es una llamada de atención y se llama amonestación verbal. También tenemos la amonestación escrita, que es el famoso memo, porque así le llaman memo, y es un documento donde se deja constancia del incumplimiento y la comisión de una falta. Es un poquito más fuerte, obviamente, que la amonestación verbal, porque en ese momento uno le dice al trabajador, Juan,
Recuerda que la máquina no se puede manipular de esta manera. Primero tienes que hacer ABC. Si Juan de repente metió la mano en la máquina, ya le puedo poner una amonestación escrita porque está incumpliendo con una norma de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Otra de las sanciones que se puede aplicar es la suspensión. Esta es una medida disciplinaria en la que hay una suspensión perfecta de labores. El empleador le dice al trabajador, voy a suspenderte por X días y por lo tanto no vas a percibir una remuneración. Y finalmente, una de las sanciones, digamos, más fuertes es el despido, ¿no? Y para esto es importante tomar en cuenta que solamente se puede despedir un trabajador cuando se acredite una causa justa de despido, que también vamos a analizar dentro de un momento, y esta puede estar relacionada con la capacidad o la conducta. El día de hoy solamente vamos a ver aquellas relacionadas con la conducta, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta en este tipo de sanciones? Y es que es lo que siempre me preguntan. Carla, ¿tengo que primero llamar la atención, luego amonestar, luego suspender para despedir? No necesariamente. Si la infracción es bastante grave, uno puede ir directamente al despido o a la suspensión, ¿no? Eso es lo primero. Luego, obviamente, hay que hacer un análisis del caso, como acabo de comentar, hay que hacer un análisis de los antecedentes, pero siempre tenemos que ver la gravedad de las infracciones. Otra cosa que siempre me preguntan es, ¿existe en la norma un listado de infracciones que sean leves, graves y muy graves, que me digan cómo puedo sancionar determinadas acciones? No, lamentablemente no, y es por eso que aquí, por ejemplo, donde yo les cito los principales incumplimientos que hay en las relaciones laborales, puede ser que una falta de diligencia en el desarrollo de las labores pueda ser una amonestación verbal, como les acaba de comentar, cuando Juan de repente no estaba utilizando correctamente la máquina, pero también puede ser una suspensión o ese mismo acto puede ser un despido, ¿no? Cuando hay equivocaciones reiteradas, lo mismo, puede ser una amonestación verbal, una suspensión, una amonestación escrita, dañar los bienes de la empresa. Va a depender siempre de las circunstancias, de los antecedentes y de la situación en general, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere comunicar la empresa con las sanciones? También bastante importante, pero siempre dentro del marco de la razonabilidad. Por ejemplo, si un trabajador que fue debidamente capacitado y está en su tercer mes o casi cuarto mes, sabe que no debe meter la mano en una máquina porque no solamente hay un riesgo de trabarse la mano y que sufra un daño, ¿no? Perder alguno de los dedos o la mano completa, sino que además o el empleador puede perder una máquina que está valorizada en millones de soles. Si yo todos los días capacito, hago esta capacitación típica de 5 minutos en la mañana en la que recuerdo usar los equipos de protección personal, o sea, como empleador se hace todo y aún así la persona no lo hace, no es como para una amonestación verbal, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, estamos tratando con puras maquinarias, ¿no? O sea, y el trabajo solamente se trata de maquinarias, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la sanción podría ser despido, ¿no? ¿Y por qué? Porque tengo, no sé, 200 obreros, tengo 10 administrativos y la empresa es solo de obreros. Entonces, tengo que sentar un precedente para que no ocurran este tipo de accidentes, porque recordemos que son considerados accidentes de trabajo y finalmente se va a analizar la diligencia del empleador en las capacitaciones. Entonces, siempre se analizan los casos diferentes que alguien, por ejemplo, derrame un vasito con agua justo cerca de las maquinarias y no, vamos a suponer que no va a pasar corriente y alguien se altera y dice, estás despedido. No es razonable, ¿no? Entonces, siempre se analiza el giro del negocio de la empresa, se va a analizar qué es lo que hace el trabajador, las capacitaciones, y todo eso va a tener un análisis que va a permitir ver si es que puede terminar o no en un despido, ¿ok? Entonces aquí en el siguiente slide vamos a conversar un poco sobre las faltas graves que son causal de despido, pero por conducta, no por capacidad, ¿ok? Sino solamente por conducta. Entonces vamos a citar cada una de ellas y vamos a irlas conversando y explicando a lo largo de esta clase. Justamente para esto también hay una jurisprudencia para que la puedan tomar en cuenta y porque lamentablemente en la norma no se encuentran todas las respuestas, sino también tiene que ver mucho con la interpretación que le damos los abogados. Entonces, la primera
es la que yo llamo la caja de Pandora, y es donde se suele colocar incumplimientos que no se encuentran en las demás, ¿no? Y se llama el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. Esa es la primera, ¿no? Cuando yo no tengo un reglamento interno de trabajo, no tengo, pero expliqué a mi trabajador cuáles son sus funciones y las incumple, entonces, y tampoco lo coloqué en su contrato, no lo coloqué en ningún lado, podría invocar esta causal de despido, ¿no? Y dentro de esto también hay que tomar en cuenta qué es el quebrantamiento de la buena fe laboral, ¿no? Entonces, la buena fe es la confianza que tiene un empleador respecto a su trabajador para poder mantener un vínculo de trabajo. Tiene una confianza en que ese trabajador no solamente va a hacer bien su trabajo, sino que va a desarrollarse a lo largo de toda la relación laboral, que siempre va a poder confiar en él. Pero si algo sucede y hace que este empleador dude, hay un quebrantamiento de la buena fe laboral, ¿no? Entonces, esa es la parte importante para poder invocar esta causal, ¿ok? La segunda, dentro del mismo literal A, es la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. Es decir, una vez te dije, tienes que hacerlo así, la segunda vez te dije, tienes que hacerlo así, ahí hay una reiterancia. ¿Ok? Entonces puedo invocar esta causal cuando un trabajador no hace caso, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la reiterada paralización intempestiva de labores. Usualmente para llevar a cabo una huelga hay un procedimiento que tiene que pasar el sindicato o los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo. Si de la nada un día los trabajadores deciden hacer una suspensión de trabajo a mano alzada y no trabajo, un día, digamos que no estaríamos dentro de esta causal, pero si son 2 días que no trabajan es la reiterada paralización, porque llamamos dos, hay una reiterancia. Entonces podríamos aplicar esto, pero hay que ver si estamos ante una, digamos, una huelga que podría declararse saneada, quiénes lo están haciendo, hay un análisis más particular ahí, ¿ok? Si alguien de la nada decide estar sentado todo el día y no hacer su trabajo 2 días y va y se sienta y calienta el asiento, podemos aplicar esto, ¿ok? Luego tenemos la inobservancia del reglamento interno de trabajo. Las empresas que tienen de 100 a más trabajadores tienen la obligación de contar con un reglamento interno de trabajo. Sin embargo, yo siempre recomiendo que independientemente del número de trabajadores que tú tengas un reglamento interno de trabajo donde pongas las obligaciones, los derechos y las prohibiciones de los trabajadores. ¿Y por qué? Porque nadie, casi nadie pone en los contratos de trabajo las funciones de un trabajador. Y eso, al momento de analizar una comisión de una falta, pone un poco contra la pared al abogado para ver dónde está el incumplimiento, ¿ya? Entonces, muchas veces es obvio el incumplimiento y otras veces no lo es tanto. Entonces, yo recomiendo que todas las empresas, independientemente del tamaño, sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, tengan un reglamento interno de trabajo. Lo mismo con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, pero ojo que el reglamento de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio. Es obligatorio para las empresas que tienen 20 más trabajadores, ¿ok? Ahí sí no es 100, sino es 20, ¿ya? Y hay unos capítulos bien particulares que hay que manejar dentro del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, porque si no, no están completos y las empresas pueden ser sancionadas. Me voy a detener acá porque siempre me preguntan, ¿reglamento interno de trabajo tiene que estar aprobado por el Ministerio de Trabajo? Sí, si tienes de 100 a más es obligatorio. Pero si fuera netamente algo que yo quiero tener, también puedes enviarlo para aprobación y el ministerio te lo va a aprobar, siempre que obviamente se cuente con los capítulos que establece la norma, ¿no? Te va a poner un sellito y con eso, otra pregunta que me hacen es, ¿tengo que difundirlo? Sí. ¿Hay que guardar una constancia de entrega? Sí. ¿Puedo enviarlo por el intranet, por correo? Sí. Siempre que exista una constancia de que lo ha recibido el trabajador, una conformidad, que creen un botoncito de recibir, ¿ok? Y no solamente eso, ¿no? Sino que de repente puedan hacer alguna capacitación
cada cierto tiempo, no es obligatoria, de los derechos, las obligaciones y las prohibiciones que tienen los trabajadores. ¿Ok? ¿Y para qué? Para que todos sepan, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, y así al momento en que sucedan cosas, puedan decir, yo te avisé, ya está en el reglamento interno de trabajo. ¿Ok? Luego aquí tenemos el literal B, que comenta o habla sobre la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de producción. Bien importante lo que voy a decir, verificada fehacientemente. Cuando hablamos de verificada fehacientemente, no es solo que el empleador me llama y me dice, esta persona antes trabajaba más y tenía yo más, no sé, polos, y ahora hace menos. Entonces, despídelo. No. Si hay una verificación fehaciente, tiene que haber una persona experta en decir por qué hay una disminución. Y sobre todo tiene que validar las dos palabras bien importantes que dicen acá, deliberada y reiterada. Y es que lo hacen adrede del trabajador y constantemente. ¿Ya? Entonces, esta es una de las causales muy poco invocadas porque también el trabajador podría solicitar el concurso del Ministerio de Trabajo cuando ya se ve inmerso en, digamos, la situación de despido. Entonces el ministerio va a actuar de perito y va a ir a verificar si en efecto estamos ante una disminución deliberada y reiterada y si sobre todo el empleador ha verificado fehacientemente. Si va al Ministerio de Trabajo y dice, dime por favor cómo llegaste a esta conclusión. Y la respuesta es que yo vi que esta persona antes trabajaba mejor que ahora, no es una prueba concluyente, ¿ok? No es un fundamento que se pueda utilizar para un despido, ¿ya? Entonces, no, no hay que hacerlo conforme dice la norma. Es una de las causales menos invocadas en realidad. Si es que hay una disminución de algo de trabajo del trabajador, se hace un análisis en verdad si está incumpliendo con alguna de las obligaciones, si de repente las máquinas están fallando, qué está pasando. Se hace un análisis para ver en qué otra causal, obviamente, de darnos cuenta que no está haciendo su trabajo fehacientemente para ver cuál se utiliza. ¿Ok? Luego tenemos el literal C, que también es uno bien discutido y también utilizado, es la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia. Acá hay una apropiación. Yo me llevo cosas que no son mías. Consumada, me logré llevar el bien o el servicio. Frustrada, se dieron cuenta antes de que suceda. ¿Ok? Me agarraron en la puerta, no pueden invocar el C. Sí pueden, porque dice la palabra frustrada. ¿Ya? También va para la retención, utilización indebida de los objetos. No me lo llevé, pero lo utilizo en mi beneficio. También puedo invocar esta causal. Y también puede ser beneficio para terceros. Y por último, y bien importante, no importa su valor. Es lo mismo si me llevo una mota a si me llevo una máquina. Es lo mismo si me llevo una silla a si me llevo el carro. Porque la causal de despido es la apropiación de un bien o de un servicio. No va a importar su valor. A diferencia de otros ámbitos penales o civiles donde sí importa el monto o el valor de dinero que representa lo que se ha perdido o se ha hurtado, en derecho laboral no importa el valor, ¿ya? Vamos a ver justamente un caso del valor que tiene que ver con haberse llevado, un trabajador se llevó un filtro de aire usado, que ya no sirve para nada, pero no era suyo, ¿no? Entonces, eso. Luego tenemos otro literal que establece lo siguiente. El uso o la entrega a terceros de información reservada del empleador. Aquí me voy a detener porque es bien importante que en general las empresas que manejen información, por ejemplo, una lista de clientes, una lista de proveedores, entre otra información, puedan colocar cláusulas de confidencialidad en los contratos de trabajo. Y si no lo hicieran en los contratos, porque los contratos son indeterminados, antiguos, no existen,
pueden hacer convenios de confidencialidad actualmente para tener una claridad de qué cosa es información confidencial o reservada del empleador. Y así, digamos que se tenga un mejor sustento al momento de utilizar esta causal como falta grave para el despido. ¿Ok? También dentro de este literal se habla de la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa. Lo mismo puede ir en el convenio de confidencialidad. Hablemos de qué documentos son de la empresa que nadie puede pues, ni sustraer ni utilizar, ¿no? Y otra de las situaciones que se presenta en este literal es la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener ventaja. Y la competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? Cuando yo creo una misma empresa para la que trabajo y en simultáneo y estoy llevándome clientes, conocimiento, el know-how, proveedores, todo, ¿no? O sea, básicamente sacándole la vuelta al empleado, ¿ya? Otra de las causales que es establecida para poder despedir a un trabajador es la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Pero la norma también dice, aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza de la función o del trabajo reviste excepcional gravedad. Por ejemplo, el de un señor de seguridad, no es lo mismo que el de la señora de limpieza, el de la persona que maneja un tractor, no es igual que el señor que va a barrer, ¿no? Entonces, ahí tenemos que analizar el caso. Lo que establece la norma es que es la policía quien prestará su concurso para verificar los hechos y si el trabajador se niega, yo no quiero pasar por el dosaje etílico, no me interesa, no sé nada, déjenme trabajar, esto implica que está reconociendo el estado de ebriedad, ¿ok? Si una persona se negara, estamos ante un reconocimiento del estado de ebriedad. Y eso se hace constar en un atestado policial, ¿ok? También vamos a hablar dentro de esta causal cuáles son los límites para considerarse en estado de embriaguez, que no son los mismos que las normas de tránsito. ¿Ok? Laboral es un tema aparte de las normas que podemos ver a diario. ¿Sí? Otra de las causales que se manejan para poder despedir a un trabajador es los actos de violencia física, verbal, grave indisciplina, injuria, faltamiento de la palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico y de otros trabajadores, que se cometan no solamente dentro del centro de trabajo, sino también fuera de él y que se deriven de una relación laboral. Me voy a detener acá porque recuerden que esta norma se creó en el año 97 y actualmente todo el mundo usa redes sociales que pueden estar en modo público o en modo privado. Ya ustedes sabrán cómo están manejando sus redes. Y existen una infinidad de redes sociales hoy en día, muchas. Entonces, hubo un caso de un representante de un sindicato que en un grupo de Facebook hizo comentarios contra los socios, sí, contra los socios de una empresa y sus representantes, incluso utilizando malas palabras como insulto. Alguien tomó un screenshot y lo mandó. Era un párrafo así súper grande de quejas e insultos. Entonces iniciaron, perdón, el procedimiento de despido con una carta de preaviso de despido. Obviamente este despido llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema validó este despido porque no fue ni dentro ni fuera del centro de trabajo, sino fue en un ambiente virtual, pero se consideró como fuera, ¿no? Porque hoy en día tenemos que interpretar las normas conforme a las situaciones que se presentan actualmente, ¿no? Entonces, si yo a rajatabla leo, no es ni dentro ni fuera, Carla, porque físicamente no estoy ni dentro ni fuera. Pero físicamente puedes estar sentado en tu casa y desde ahí estás haciendo virtualmente, digamos, estos mensajes de insulto, ¿no? Entonces, vamos a tomarlo por ahí, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con las redes sociales y cómo se están manejando eh, para ver si es que estamos cayendo dentro de esta posible falta grave, ¿ok?
Otra de las faltas graves son el daño intencional a los edificios, a las instalaciones, a las obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materia prima y cualquier bien de propiedad de la empresa o que esté en posesión de esta. Alguien agarró un vehículo que estaba en arrendamiento para la empresa y lo chocó. No tenía el permiso para hacer daño intencional. ¿Ya? Que suele pasar usualmente en las empresas mineras, por ejemplo. Luego tenemos, y esta seguramente es la que va o está causando más preguntas, que tiene que ver con el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. ¿Qué quiere decir más de 3 días consecutivos, Carla? 3 días y al día siguiente, 8 de la mañana, ¿lo puedo despedir? No. Más de 3 días es que finalice el cuarto día. Y además de eso hay que tomar en cuenta que la norma te establece en el reglamento que un trabajador tiene 3 días hábiles, por ejemplo, para presentarte un certificado médico, ¿ya? Desde el momento en que ocurrieron los hechos. Ya, pero Carla, han pasado 4 días y no me lo ha presentado, me lo ha presentado el día 6. ¿Qué hago? ¿Ya lo puedo despedir? No. Porque no te lo puedo presentar antes porque a lo mejor se demoraron emitiéndolo, no pudo físicamente comunicarse contigo, pudieron pasar miles de cosas y la recomendación es no despedirlo. Puedes sancionarlo por el incumplimiento de haberse de repente demorado en entregarte el certificado médico de acuerdo a lo que dice tu reglamento interno, pero de ahí al despido, o sea, ya te está avisando por qué, ¿no? Te está dando una justificación de que hubo una situación médica bien importante, ¿no? Ya, entonces yo recomiendo siempre esperar 4 más 3 días hábiles y ya después de eso iniciar el procedimiento de despido, ¿ok? Y no es que lo despidas inmediatamente, hay que hacer un procedimiento de despido con una carta de preaviso de despido y ya luego viene el despido, ¿ok? Luego tenemos las ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario. Estos 5 días son en cualquier momento, ¿ok? No son consecutivos, ¿no? Pueden ser en cualquier momento. Más de 5 días son 6 días en un periodo de 30 días calendario. Vemos meses calendarios, ¿ya? O puede ser más de 15 días, o sea, 16 en un periodo de 180 días calendarios, ¿no? 6 meses. Entonces, ahí ojito con las faltas, veamos cuántas están siendo injustificadas, si se está siguiendo los protocolos para justificar, sustentar, etcétera. Estas de aquí pueden haber sido sancionadas o no disciplinariamente en cada caso. Si, por ejemplo, yo me pongo a revisar el récord y veo 6 días en un periodo de 30 días calendario y nunca lo sancioné, ¿puedo despedir? Sí, porque la norma te dice hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso. ¿Ok? No pasa lo mismo cuando son tardanzas. ¿Ya? Y la norma también en este punto habla de las tardanzas. ¿Puedo despedir a un trabajador por la impuntualidad reiterada siempre que haya sido acusada por el empleador y se hayan aplicado sanciones como amonestaciones escritas y suspensiones? Carla, tengo una persona que viene 3 días tarde, despídelo. Ah, por favor, pásame el file personal. Quiero ver las amonestaciones escritas y las suspensiones. ¿Lo tienes? No. Entonces no puedo despedirlo. Podemos iniciar con la amonestación escrita, ya luego la suspensión. Porque ojo que primero tienes que hacer amonestaciones escritas y luego suspensiones para terminar en un despido. ¿Ok? Carla, ¿a qué le llamamos impuntualidad reiterada? Llegó el año pasado tarde en julio y ahorita estamos otra vez julio y hay una reiterancia porque fueron 2 veces. ¿Lo puedes pedir? No. Porque justo vamos a analizar un caso y vamos a ver a qué le llamamos tardanza, pues. Ya, ¿a qué llamamos tardanza? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Existe en la norma un periodo de tiempo que yo tenga que medir las tardanzas para despedir? No, tampoco existe. Tenemos que ir viendo la situación. Ya, y por último, otra causal de despido es el hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerce la autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un trabajador, cualquiera sea la ubicación de la víctima en la estructura jerárquica. Aquí un punto bien importante porque no es que
existe un acto de hostigamiento sexual y yo inicio un procedimiento de despido, sino que hubo una investigación previa por parte del comité de intervención o por parte del supervisor de hostigamiento sexual para que luego el equipo de recursos humanos llegue a la conclusión de cuál va a ser la sanción y luego se inicia el procedimiento de despido. ¿Ok? No es que alguien acusó a alguien, hubo tocamientos indebidos, no. Hay que hacer primero la investigación conforme la norma de hostigamiento sexual para pasar a este punto de la falta grave por conducta. ¿Ok? Vamos a ver un poquito la jurisprudencia sobre lo que acabo de comentar. En este caso vamos a ver un despido por quebrantamiento de la buena fe laboral, que es la que yo le comentaba. Este es un caso de un trabajador que era analista en SUNAT y fue despedido porque se le imputaron 3 faltas graves. La primera, uso indebido de claves. Prestó su cuenta de acceso personal a otro trabajador para que pueda acceder a información tributaria. No sabemos por qué. Favorecimiento a proveedores. Gestionó contrataciones con un proveedor que era amigo y pariente. 2 socios ahí. Uno era su pariente, el otro era su amigo. Y le dio la conformidad de los bienes y servicios. Y luego suministró información falsa. Al momento de llenar los datos, donde uno dice si las personas que le ha dado la buena fe son familiares directos, amigos conocidos, dijo que no. Dijo que no. Entonces, la SUNAT se da cuenta y lo despide. ¿Qué es lo que solicita él? Una reposición solicitando un despido fraudulento. ¿Y qué es un despido fraudulento? Es aquel despido donde tu empleador se inventó todo, donde se inventó las pruebas, se inventó la historia, se narró un cuento que nunca existió. ¿Ya? Despido fraudulento se llama eso, cuando es totalmente falso, inexistente, que nada pasó, o sea, que es mentira. Lo que están diciendo es mentira. Entonces, ¿qué es lo que dijo primero el juez de primera instancia? Declaró infundada la demanda porque dijo que consideraba que se habían acreditado las faltas y que el trabajador conocía sus deberes por su antigüedad y los reglamentos internos. El trabajador apeló y en segunda instancia, ¿qué es lo que dijo la sala? Que si bien el despido fraudulento era improbado, consideró la sala que solamente se había acreditado la primera falta, que era la de haber dado las claves a su compañero, y que en general el despido era excesivo, y ordenó la reposición. Dijo, no debieron despedir a esta persona, fue excesivo. Si bien es cierto, un despido fraudulento no está probado, ha sido bien excesiva la medida de SUNAT. ¿Qué hace la SUNAT? Solicita mediante un recurso de casación, obviamente, que la sentencia que dicta la sala sea revocada. ¿Y qué es lo que dice finalmente la Corte Suprema? Primero, establece que es un despido fraudulento. Dice, él precisa que el despido fraudulento es aquel en el que te imputan hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o que se fabrican totalmente las pruebas. Pero en este caso queda demostrado que sí ocurrieron los hechos y fueron reales, así que despido fraudulento no es. Luego, como segundo argumento, establece que existen 3 conductas que se ajustan justamente a los literales A y D que acabamos de comentar: el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral y la entrega de información falsa para obtener ventaja propia y para terceros. ¿Ya? Y sobre la razonabilidad que dice la sala, que le pareció que fue excesivo que lo despida, lo que dice la Corte Suprema es que existen 3 conductas disfuncionales y considerando la antigüedad del trabajador, quien conocía perfectamente sus prohibiciones, el despido no fue excesivo, sino proporcional al quebrantamiento de la confianza, ¿no? Que es lo que acabamos de comentar, el quebrantamiento de la buena fe laboral. Y aquí, por ejemplo, la parte importante es tener pruebas objetivas, correos electrónicos, la carta de descargo del propio trabajador. Con eso se desvirtúa que SUNAT se inventara los hechos, ¿ya? Entonces, obviamente la Corte Suprema dijo que la SUNAT estaba facultada para despedir al trabajador en este punto, ¿ok? Luego, aquí tenemos otro casito que tiene que ver con la apropiación, con un despido por apropiación de bienes de la empresa, con independencia del valor económico.
¿ya? En este caso, este es el caso que les comentaba hace un momento, un trabajador que era operario fue despedido por incurrir, por llevarse, o por intentar llevarse, perdón, se intentó llevar un filtro de aire usado. Entonces aquí había una apropiación frustrada de los bienes, ¿no? Obviamente el trabajador demandó reposición por despido fraudulento, que es lo que dijo el juez de primera instancia. Declaró fundada la reposición por despido fraudulento, y ¿qué es lo que dijo? Que el filtro usado no tenía valor comercial y que el despido era una medida desproporcionada. Así dijo, no tiene valor comercial. O sea, el juez básicamente no leyó la parte que dice con prescindencia de su valor. O sea, no sé, no sabemos por qué. Luego la sala eh, confirmó la sentencia. Tampoco los jueces de la sala, no sé por qué, no leyeron la parte de la prescindencia del valor. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que la apropiación de la gravedad se configura solo por el hecho de apropiarse, ya sea consumado o frustrado, sin que sea relevante el valor económico del bien afectado. También dijo sobre la buena fe que la conducta del trabajador rompe de manera irreversible la confianza depositada por el empleador, lo cual es la base de una relación laboral. Si yo me llevo cualquier cosa que no es mía, hay un rompimiento de una confianza. No es mío, está ahí tirado, no importa, no es tuyo. ¿Ok? No importa la cuantía, dice la Corte Suprema, ¿no? Ojo que la norma, y literalmente dice, no existe una cuantía mínima, ¿no? A diferencia del ámbito penal, ¿no? De ahí, digamos que se valorizan por la remuneración mínima vital, etc. Y se verificó que la empresa había actuado dentro de los plazos de la norma, ¿no? Entonces, recordemos que el valor de un objeto o de un servicio va a ser secundario y que la parte importante va a ser justamente esta pérdida de la confianza, ¿ok? Luego aquí tenemos un casito sobre la validez por despido en el caso de estar ebrio, ¿ok? Un trabajador que se desempeñaba como operador de planta en la empresa Minsur fue despedido por incurrir en la falta de encontrarse en estado de embriaguez porque se le encontró 0,46 gramos por litro de alcohol en la sangre durante un control preventivo. Ya, entonces se le despidió. ¿Qué es lo que alegó el trabajador? No, reposición por despido fraudulento. Y dijo que no había realizado labores, simplemente llegó y lo hicieron soplar, y que no había una reiterancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema en este caso? Primero, que en efecto, la norma te dice que tiene que haber una reiterancia. Sin embargo, por la naturaleza de la función, no necesariamente, y hay una excepción, ¿no? Y en este caso, el operador tenía a su cargo maniobrar paneles de control y equipos, ¿ya? Su estado de embriaguez, aunque era la primera vez, ponía en alto riesgo no solo su integridad, sino también la de otros trabajadores, ¿ya? Y los resultados de la alcoholemia fueron como que importantes, además del reconocimiento de los hechos por parte del trabajador, para tener la convicción de que en efecto se había cometido esta falta. Carla, pero la norma de tránsito dice más de 0,5. Ya, esto es laboral. Esto es laboral. ¿Ya? Entonces no va a importar ese 0,5 en las normas de tránsito. Eso es para manejar. Acá es cualquier medida. Ojo, 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 que esto es como está fallando la Corte Suprema recientemente. Antes sí tomaba en cuenta el 0,5. Puede ser que en el futuro lo puedan volver a tomar en cuenta. Ojo, eso es del año 2023, es decir, sigue, ¿ok? Puede cambiar, ¿ok? Entonces, porque ya como verán los jueces, cambian pues, sus ideas a veces, ¿no? Este es otro caso también donde se detectó que un trabajador tenía 0,30 gramos por litro de alcohol en la sangre, donde también fue despedido. Y nuevamente el trabajador dice, pero yo no he utilizado ninguna máquina, no hay una reiterancia, no le he causado daño a nadie. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema en este caso, no? Primero, nuevamente habló de la reiterancia. Si bien la norma exige la reiterancia en el estado de embriaguez, esta no es necesaria si la naturaleza de la función es de excepcional gravedad. En este caso también hablamos de un operador de maquinaria pesada, ¿ya? Entonces el valor es intrínseco.
Luego dijo también que el grado exacto de alcohol es irrelevante, 0.3, incluso menos que el anterior, ¿no? Entonces, solamente importaba la comprobación objetiva del estado etílico, ¿ya? Y por último señaló que la concurrencia al trabajo bajo los efectos del alcohol infringe el principio de la buena fe laboral y que el empleador, y esto es bien importante porque ambos trabajadores dijeron, pero yo ni siquiera me subí a la máquina, no le hice daño a nadie, no malogré la máquina ni los trabajadores. Y la Corte Suprema dijo, el empleador no está obligado a esperar a que ocurra un daño material. Es lo mismo que manejar con un par de cervezas en sí. Pero yo llegué a mi casa, o sea, no atropellé a nadie, ya, pero superaste el 0.5. Y acá lo mismo. El empleador no está obligado a esperar a que ocurra un daño material o accidente para ejercer su facultad sancionadora. Porque la norma no te dice, tiene que ocurrir un daño, simplemente dice estado de embriaguez. ¿Ok? Entonces eso es una tolerancia cero. E incluso en sectores como el minero, es tolerancia cero. Tú no puedes tener nada, nada, absolutamente nada. O sea, incluso sin estar en actividades que impliquen riesgo. Ojo, a cualquiera es tolerancia cero de alcohol, a cualquiera, o sea, al administrativo, a cualquiera. ¿Ya? Entonces, eso es como actualmente está fallando la Corte Suprema. Y aquí les voy a traer el casito de las tardanzas reiteradas para comprender un poco cómo podríamos aplicar. Este es un trabajador que llegó tarde los días 27, 29 y 30 de enero, casi seguiditos, del año 2018 y luego hasta el 9 de febrero. Se le impuso, como dice la norma, la amonestación escrita y la suspensión. Hasta ahí vamos bien. Y con el 9 de febrero se aplica el despido. Hasta ahí vamos perfecto. Obviamente se despidió al trabajador y el trabajador interpuso una demanda por despido incausado y solicitó la reposición al centro de trabajo y dijo que había un abuso de poder. La sentencia en primera instancia, el juez declaró infundada la demanda y dijo que todo estaba ok. Sin embargo, la sala revoca la sentencia y la declara fundada y dice que la empresa no había actuado con ponderación al evaluar la falta grave, por lo que por la proporcionalidad requiere evaluar que las sanciones sean aplicadas calificando la infracción, ¿ya? Y que en este caso la tardanza no justificaba la gravedad como para ser despedido. Entonces era un despido incausado, sin causa. Entonces uno dice, ya, pero la norma dice tardanzas reiteradas, no dice cuántas, dice amonestación escrita, suspensión y luego despido. Entonces, ¿cuándo sí puedo despedir, no? Y obviamente la empresa, mediante un recurso de casación, solicita que se revoque lo que dice la sala. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema sobre este punto bien importante? El primer análisis que hizo, que me parece súper bueno, es el horario de trabajo. Y le dice, el horario de trabajo es el lapso durante el cual el trabajador se va a encontrar a disposición del empleador para la prestación de sus servicios, el cual comprende desde el ingreso hasta la salida. Hasta ahí todos estamos perfectos. Le corresponde al trabajador cumplir con asistir en los días pactados y dentro del horario para dicho fin. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Para que la impuntualidad, y esto es bien importante ya, para que la impuntualidad configure una falta grave debe ser reiterada de modo tal que exprese una conducta o actitud del trabajador reñida con el deber de diligencia. Es decir, que me importa poco nada llegar tarde todos los días o seguido. ¿Ya? No es lo mismo que Pepita llegue un lunes tarde y luego la siguiente semana un viernes porque, pucha, el metropolitano se demoró, había mucha cola. No es lo mismo a que Juanita llega martes, miércoles, jueves y la siguiente semana le llega lunes, martes y viernes. O sea, es diferente, ¿sí? Y ¿qué es lo que más dice? La impuntualidad ocasional o aislada, carente de justificación, es una infracción, pero leve. Y merecedora de sanción, sí, pero no despido. Salvo cuando, nuevamente, hay una repetición continua que permita concretar una conducta del trabajador que afecte seriamente el cumplimiento de sus labores. Entonces ahí hay que manejar mejor conforme lo que ha dicho la Corte Suprema. ¿Ya? Yo tampoco tengo ¿cómo explicarles? Un cuadrito donde cada 3 tardanzas despide. No, no existe. Hay que analizar, hay que ver quién está llegando siempre tarde, se queda dormido, de repente viene despeinado, qué sé yo, y quién, pucha, llegó corriendo, está sudado y pasaron 2 semanas, ¿no? O sea,
y volvió a llegar tarde después de 2 semanas una vez, ¿no? Entonces hay que ver esta parte no diligente. ¿Y qué es lo que dice? No se requiere que las tardanzas sean continuas, sino que también se exige que el empleador las haya acusado y sancionado nuevamente. Tiene que haber amonestaciones escritas y suspensión. Adicional a eso, lo que dice la Corte Suprema es que, o cita, mejor dicho, lo que dice el Tribunal Constitucional sobre las tardanzas reiteradas, y precisa que la reiteración tiene que ocasionar un gran perjuicio a la empresa, puesto que produce una disminución de las labores, menos productividad, no permite cumplir con los objetivos establecidos, las metas establecidas, ¿no? Entonces, si estoy viendo eso, tengo que sancionar amonestación escrita, suspensión y luego despido, ¿ok? Bien importante para que puedan hacer ese análisis. Ahora comentamos un poquito sobre los principios del procedimiento disciplinario como tal, ya que hemos conversado mucho de la razonabilidad y la proporcionalidad. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero, la proporcionalidad. La sanción impuesta debe ser proporcional a la falta. Por ejemplo, sería desproporcionado despedir a un trabajador que por primera vez no marca su asistencia. Tiene que escribir, se olvidó, entró rápido porque quería llegar a su sitio. No, estás despedida. No es proporcional. No es proporcional. ¿Ok? Luego viene, este es un principio bien importante y les voy a poner ejemplos. Está en latín, es el nobis in idem. Quiere decir, en peruano, es que una persona no debe ser sancionada 2 veces por el mismo hecho. Y les pongo el ejemplo de la llamada de atención a Juan hace un rato. Juan, ya te he dicho que no puedes manipular la máquina de esta manera. Por favor, tienes que hacerlo de la forma correcta. Ya le estoy llamando la atención verbalmente. Si luego a Juan le llega un memo o un documento de suspensión, por este mismo acto, lamentablemente yo ya lo sancioné. Entonces, si Juan ha hecho algo que no es correcto, simplemente, y yo sé que esto es complejo, complicado, todos somos humanos y queremos decir las cosas, voy a comentar los hechos que estoy verificando a recursos humanos o al equipo de contabilidad o a quienes tengan ustedes a cargo en sus empresas, y van a actuar de la forma correspondiente. Esa es la recomendación que yo les doy, para no entrar en este no bis in idem, que es castigar 2 veces un mismo acto, ¿ok? Luego también hay que respetar los derechos del trabajador y su dignidad. Hace rato, a modo de ejemplo, de broma, dije 10 latigazos al que no hace caso, ya, no se puede. Antes de la Declaración de los Derechos Humanos, antes de la Segunda Guerra Mundial, sí se podía. Ya, hoy no se puede. Así que, no sé, vete a un rincón o date 10 vueltas a la cancha, ya, eso no existe. No se puede. Ya. Luego hay que ver que las sanciones disciplinarias sean tipificadas. Tiene que estar por escrito la tipificación, y es por eso que yo les decía, en los contratos de trabajo no solemos poner las funciones, o tengamos un reglamento interno de trabajo, pongamos la lista, creemos grupos de trabajo y digamos cuáles son las faltas más recurrentes para ponerlo en el reglamento interno de trabajo, porque tiene que estar tipificado. ¿Y qué es lo que dice? Este principio exige la claridad en la descripción de la infracción o de la conducta prohibida y de la sanción que corresponda. ¿Ya? Y por último, la inmediatez. ¿Qué es el principio de inmediatez? Es aquel en el cual el empleador tiene que actuar en un tiempo razonable para la sanción. No es que el año pasado, en diciembre, yo llegué tarde y me sancionan a amonestación escrita hoy en julio del 2026. No hay una justificación razonable por el cual casi 7 meses después me estén sancionando. ¿Ok? Así que esa falta, obviamente, si la judicializan, se levanta, o el juez la podría levantar. ¿Ok? Antes de entrar a las etapas del procedimiento disciplinario, me parece que escuché algunas preguntas. Voy a detenerme un ratito porque no los puedo ver. Entonces, ustedes me van comentando, ¿sí? Voy a entrar al chat rápidamente. Recuerden que los casos que estamos viendo son de gestión de disciplina laboral, no de accidente de trabajo
no de renovaciones de contrato de trabajo y ese tipo de consultas, por favor, eso lo podemos ver dentro del seminario. A ver, voy viendo por acá algunas preguntas, voy a intentar contestarlas todas. A ver. Un trabajador tuvo un accidente por no hacerlo indicado y está grave. ¿Y lo puedo despedir? La respuesta es sí, lo puedes sancionar, pero tienes que ver que que como empresa hayas hecho absolutamente todo bien, que lo hayas capacitado, le hayas dado equipos de protección personal, y que tus capacitaciones no sean simplemente virtuales o así PPT, sino que tiene que haber una correcta capacitación. Entonces, mucho cuidado con si lo vas a despedir es porque has hecho espectacular trabajo de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? La amonestación verbal, ¿cómo se debe probar? Buenísima pregunta y me había comentado de decirlo. Cuando existe una amonestación verbal, colocar, yo, Carla Romero, le llamé la atención a Pepito Pérez por el motivo de, y firma tú, firma él. Si no lo quiere firmar, notarial, se lo mandas. ¿Ya? Sí, muy buena pregunta la de Marisol, me había olvidado comentarles eso. Requisito indispensable al contratar a un trabajador a entregarle el RIT de la empresa, sí, en efecto. En efecto, tiene que haber un cargo de entrega. ¿Es legal que una empresa sancione laboralmente a un empleado por tener procesos judiciales privados o antecedentes en curso? La norma, la que les acabo de poner, ninguna te establece esta causal para sancionar, así que no, no se podría, está en un ámbito privado. Se considera una falta grave la omisión de un pago de una factura de una licencia que su suspensión inhabilitó un día de operaciones contables. Marisol, sorry, no entiendo tu pregunta, pero si hay un incumplimiento de obligaciones de mis funciones y por eso hubo una suspensión de una licencia porque me olvidé pagar una factura, de repente soy contadora y no lo pagué, sí, claro, por supuesto, estoy omitiéndose en mi trabajo, así que sí. Retirarse del trabajo porque en el momento el trabajador se siente mal de salud y se retira dando previo aviso a su superior sin tener respuesta se considera falta grave. Sí, y para eso es importante tener un protocolo. Si tu jefe directo no te responde, ¿a dónde más puedes ir? Tiene que haber una persona número dos. Mi jefe no me responde, está en una reunión, se fue a otra sede, puede ser. ¿A dónde más voy? Para poder avisar que me voy. Imagínate, pues tú estás ahí en el tractor, me sentí mal, a menos pues que estés realmente gravísimo, ¿no? Todo tiene su excepción en esta vida. Y yo apago el tractor y me voy. Me senté, jefe, no me contestó y me fui. Y el tractor tenía que seguir chambeando y lo abandoné. Entonces, sí, tenemos que ver la razonabilidad, ¿no? No avisar que tu contrato termina el 30, que el día 26 te avisen para que ya no asistas. No comprendo bien la pregunta, pero no es obligatorio avisar de las no renovaciones con fechas anteriores. Eso no existe en la norma, te pueden avisar incluso en el último día de trabajo de que al día siguiente ya no asistas. Eso en el ámbito legal, obviamente en el clima laboral y de recursos humanos es pésimo el trato, ¿no? No debería ser así. Un trabajador me robó el celular, ¿se puede usar el literal de sí? O sea, una apropiación de un bien que no es suyo y que es de la empresa, sí, puedes utilizarlo. ¿Qué hacer cuando un trabajador se niega a firmar una amonestación escrita? Se le envías vía notarial. Siempre, vía notarial. Yo sé que tiene un costo, sé que toma tiempo, pero por favor háganlo, ¿ok? Y no estén obligándolo, porque el trabajador puede estar grabando, ¿ya? Recordemos eso, que el trabajador puede estar grabando. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa si solo se va y no comunica? No comprendo esa pregunta. Raúl, ok, si el trabajador se va, tienes la opción de despedirlo por abandono de trabajo y eso hace que el pago de sus beneficios sociales sea posterior, ¿no? Por si acaso, porque va a pasar todo un procedimiento de despido, digamos, por abandono. ¿Okay? Pueden intentar comunicarse por teléfono, que sería lo más práctico, confirmar que no, decirle entonces renuncia, si es que ya no vas a venir, conseguir la renuncia, pagar la liquidación y ya no tienes que hacer el procedimiento de despido, porque el trabajador en efecto no quiere asistir, ¿no?
Las amonestaciones tienen que estar firmadas por el trabajador. Cualquier tipo de comunicación que se haga por un actuar del trabajador tiene que tener un cargo de recepción del trabajador. Eh, 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 mm, mm, mm. Mm. Eh, para el tema de las tardanzas, me hace la pregunta de, ¿debemos colocar imputación de cargos en caso de tardanza o podemos llamar la atención escrita de frente? Sí, tienes que hacer la amonestación escrita de frente. Sí, sí, claro que sí. Como les decía, de los 4 tipos de sanciones, no necesariamente tienes que iniciar una por uno, ¿no? Puedes ir a la escrita de frente. ¿Cuántos grados de alcohol debe registrar el alcoholímetro? Como dije, basta que del cero suba un poquito, lo puedes despedir. Es como la Corte Suprema está fallando actualmente, ¿no? Y no es, eh, Alguien dice que no entendió el tema de si es reiterativo la llamada de atención. No, no estamos hablando de reiterancia. En este momento, tú cometes un incumplimiento y yo te llamo la atención y adicional a eso, luego te mando un memorándum de suspensión por el mismo hecho. No estamos hablando de una reiterancia, sino que te estoy sancionando 2 veces por el mismo hecho, porque te estoy llamando la atención verbal, que es una forma de sanción, y luego te estoy suspendiendo. Entonces, por eso yo decía que es preferible que siempre se diga a la persona, estoy observando el incumplimiento, voy a reportarlo y vamos a hacerte entrega del documento correspondiente hoy, mañana, pasado mañana o cuando corresponda. Sí, yo sé que en ese momento la cólera es mayor y quieres decirle 1000 cosas, pero si ya le gritaste y luego pretendes despedirlo, y si ya le gritaste y luego pretendes suspenderlo, puede cuestionar tu actuar, sobre todo si te está grabando. ¿Ok? Eh, para la amonestación verbal, en general, para cualquier sanción, lo más detallado posible, Fiorella Lazo va a funcionar. ¿Ok? Listo. ¿Está obligada a entregar al MOF? ¿Una empresa está obligada a entregar MOF? No, pero también se recomienda, ¿no? Mientras más papeles, mejor. En realidad, para que los trabajadores sepan también qué tienen que hacer. ¿Ok? Mm, mm, mm. Listo, vamos a seguir. ¿Ok? Los periodos de prueba son legales si están establecidos por la norma, de 3, 6 y 12 meses. La empresa en la que trabajo no hacen capacitaciones de nada, eso es sancionable. Si lo establece la norma, tiene que haber por lo menos 4 capacitaciones mínimas al año sobre temas de seguridad y salud en el trabajo. Ok, listo. Vamos a continuar porque solo nos queda media hora y aún me quedan varias PPTs. Ok, entonces continúo. Vamos a tocar el tema de etapas del procedimiento disciplinario. Este procedimiento disciplinario termina en un no despido, solamente va a terminar en una amonestación escrita o en una suspensión. Inicia cuando un trabajador comete una falta que puede estar tipificada en el reglamento interno de trabajo o en cualquier otro documento. La empresa le cursa al trabajador la carta de imputación de falta y le tiene que dar un plazo razonable. Yo he colocado de 3 a 6 días, que es una recomendación que yo doy, para que el trabajador formule sus descargos. Vencido el plazo para formular los descargos y analizado los mismos, la empresa puede determinar la aplicación de la sanción correspondiente, amonestación o suspensión, no despido, ¿ok? ¿Y por qué? Porque ya SUNAFIL ha establecido que tiene el trabajador un derecho a emitir sus descargos por cualquier procedimiento disciplinario que quiera aplicarle algún tipo de sanción al trabajador, ¿ya? No para todos los casos, ¿ok? Si es muy evidente, por ejemplo, todo el mundo ve a un trabajador que le pega a otro trabajador y le tira un puñetazo o una cachetada, claramente no me encuentro de este procedimiento disciplinario, sino me encuentro posiblemente en el de despido. Tengo que analizar, tengo que recoger, saber qué pasó,
por qué los actos de violencia. ¿Okay? Igual, si la tolerancia en sus expresas es cero, la violencia, obviamente eso es una causal de despido. ¿Ya? O si alguien me insultó, ¿no? Por ahí. ¿Qué pasa si durante este procedimiento, cuando el trabajador emite sus descargos, por ahí se da cuenta que en verdad no va a terminar en una amonestación o suspensión, sino que se da cuenta que este actuar podría terminar en un despido, ¿ya? No hay problema, se puede elaborar una carta de preaviso de despido y culminar en un despido, ¿ok? ¿Ya? Así que no es que se estén encasillando en un procedimiento disciplinario que no va a terminar en despido y no puedo despedirlo, no. Sino que si dentro de las averiguaciones yo me doy cuenta que, pucha, puede terminar en un despido, puedo iniciar un procedimiento de despido. Carla, ¿cuántos días establece la norma? Repito que he colocado entre 3 y 6, que es lo usual que se coloca, por ejemplo, para los procedimientos de despido. Estos son para los incumplimientos leves, ¿ya? Leves o intermedios leves, no son para los más graves, ¿ya? Carla, ¿eso también va para la tardanza? No, porque la tardanza es obvia, ¿no? Amonestación escrita, llegaste tarde, te descuento, y al día siguiente volviste a llegar tarde, te descuento, ¿ok? Pues, obviamente el equipo de recursos humanos puede conversar, qué está pasando, por qué, qué pasó, ¿no? Entonces, es diferente, ¿ya? Si por ahí no seguí un protocolo de manejo, por ejemplo, de las palas que me tienen que dar, que son leves, ¿no? Y por ahí me doblé el brazo ligeramente porque lo cargué mal, pero le causé daño a otro trabajador con la pala, puedo estar en este procedimiento disciplinario porque de chistoso, pues moví la pala mal, ¿no? Puedo estar acá. Ya, diferente es que alguien agarre la pala y le pegue a su compañero, ¿sí? Como para que me puedan entender cómo iniciar un procedimiento disciplinario. Entonces, yo le doy la oportunidad al trabajador y el trabajador usualmente va a confesar y va a decir, es que estaba bromeando, es que no me di cuenta, ¿ya? Es que pensé que no iba a pasar nada, es lo que suelen decir, ¿ok? ¿Cuándo sí? ¿Cuáles son las etapas de un procedimiento que sí termina en despido? Primero, hay que ver cuál de las causales estoy. Hay que ver que la falta se encuentra tipificada en la ley, ¿ya? O en el reglamento interno, que obviamente nos ayuda con la ley. Como lo que me dijeron, un trabajador me robó un celular, ¿puedo aplicar el C? Sí, puedes. Una apropiación consumada de un bien que no era el suyo. Aquí la norma te establece que estás obligado a darle mínimo 6 días naturales al trabajador, naturales, para que formule sus descargos. ¿Qué pasa en esos 6 días, Carla? Puedes exonerar al trabajador de asistir al centro de trabajo o puedes hacerlo trabajar. La idea es que eso no perjudique su derecho de defensa, ¿ya? Y la exoneración, si yo lo exonero, debe constar por escrito. Si no viene a trabajar porque yo lo exoneré, ¿le tengo que pagar? Sí. Por eso muchas empresas en realidad no los exoneran y hacen venir a trabajar a los trabajadores que se encuentran dentro de un procedimiento de despido, ¿ok? Luego se tiene que elaborar la carta de despido, donde se indica obviamente la causa y la fecha de su cese. Carla, te tengo que entregar la carta de despido. En ese momento el trabajador, luego de que me presentó sus descargos, la tengo lista, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si no quiere aceptarla? Se la envías de forma notarial. Carla, ¿qué pasa si no ubican el domicilio? Que también me ha pasado. Por favor, actualicen los domicilios de sus trabajadores y que dibujen un croquis, ¿ya? Si fuera imposible, lo pueden hacer a través de un juez de paz, ¿ya? Pero la idea es que el notario encuentre la casa. Una vez que notifican, esa fecha es es la baja, ¿ya? Así que atentos con los croquis de los domicilios, de dónde viven, actualización de repente cada 3 meses, si te mudaste, colocar un procedimiento, porque luego ya me ha pasado que nos demoramos semanas notificando las cartas de despido. No olvidar que una vez entregada la carta de cese, vamos a suponer que todo sale bien y se le entrega, existen 48 horas para entregar la liquidación de beneficios sociales y junto con ello, certificado de trabajo, la constancia de cese para el retiro de su CTS. Si el trabajador no quiere recibir nada, pueden consignarlo judicialmente.
¿ok? ¿Qué otra cosa aquí? Carla, en el certificado de trabajo, ¿puedo poner que ha sido despedido? No. En el certificado de trabajo solamente se colocan nombres, apellidos, DNI y cuál fue la posición y de qué fecha trabajó. Nada más. No se puede poner nada más, ¿ok? ¿Qué es lo que siempre me consulta? Luego aquí vamos a ver algunas buenas prácticas en materia laboral, perdón, en materia disciplinaria. A manera de ejemplo, porque ahorita vamos a ver un reglamento interno de trabajo de una empresa, ¿ya? Primero, no hay que categorizar las sanciones dentro del reglamento interno de trabajo. ¿Qué quiere decir? No colocar cuáles sanciones son leves, cuáles son graves, cuáles son muy graves y decir qué sanción le aplica y por qué. Porque eso puede hacer que en efecto no podamos sancionar como corresponda, sino que tengamos que seguir al pie de la letra el reglamento interno de trabajo. Carla, te estás contradiciendo y les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo derrame mi tacita de café en mi laptop de la empresa a que el equipo de sistemas, sabiendo que no puede llevar café, porque lo dice expresamente las políticas internas, y lleva el café al centro de control y lo derrama. Y lo dice expresamente, prohibido ingerir café o cualquier tipo de bebida dentro de la sala de control. Ingerir aquí afuera te pongo una cocina. Pero el reglamento interno de trabajo dice, derramar café, infracción leve, amonestación verbal. Entonces, si esta persona malogró todo el equipo de control porque que le cayó café y no hay forma de salvarlo y el equipo cuesta prescindencia del valor, vamos a prescindir del valor, pero cuesta carísimo y la empresa deja de funcionar una semana, ¿es una llamada a atención verbal? ¿Sería una llamada a atención verbal? Ay, por favor, ingeniero de sistemas, nunca más vuelvas a traer café. Por eso no se debe categorizar. Por eso no se debe poner esta categoría aplica tal sanción. Por este tipo de situaciones, ¿ya? Derramar café, algo tan simple como derramar café. ¿Y qué pasa si el ingeniero lo hizo a propósito? Y lo vi en la cámara. Lo echó así, de cólera, le llamaron la atención y tiró todo el café. Pero yo ya puse derramar café, infracción leve, llamada de atención. Y lo puse así tal cual, no con dolo, sin dolo, con intención, sin intención, no. Solamente derramar café. Entonces, por eso yo recomiendo no categorizar las sanciones. Luego, no colocar procedimientos adicionales. Vamos a ver un caso más adelante en el que un reglamento interno de trabajo tenía un paso adicional antes de iniciar un procedimiento de despido, que era conformar un equipo disciplinario por varios miembros, llevar a cabo una investigación y después de eso la carta de preaviso de despido. Como lo decía su reglamento y no lo hicieron, este trabajador fue repuesto a su centro de trabajo. Por justamente este error, por a veces querer irnos más allá y hacer más cosas, entonces tengamos cuidado. Luego también hay que capacitar al personal encargado de sancionar. Yo me detengo acá porque justamente con el ejemplo de yo llamándole la atención a Juan, de repente yo no tengo el poder para llamarle la atención. Hay que revisar quiénes tienen el poder, me capacito para saber qué debo decir. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y vamos a ver un caso en el que se olvidan quién puede enviar qué documento y quién debe firmar qué documento, y eso puede invalidar un procedimiento de despido. ¿Ya? Entonces, la capacitación a los mandos medios, a los jefes, es importante para conocer sobre los procedimientos disciplinarios y sobre cómo llamar la atención, ¿ok? Luego también, y aquí nuevamente, evitar formular reprimendas verbales o desplegar acciones inmediatas sin un procedimiento. Si bien es normal la reacción inmediata de un supervisor, de un jefe inmediato, y hay una reprimenda verbal, estas pueden ser consideradas como una, nuevamente, sanción consistente en una amonestación verbal. Y ya no se podría aplicar otra amonestación, ¿ok? Yo sé que en ese momento, pues, quieres gritar, quieres decir cosas, no, nos puede jugar en contra, ¿ya?
O podemos poner que en el reglamento interno de trabajo, ¿no? Como hay una ayudita, solo serán consideradas amonestaciones verbales aquellas que van a ser dejadas por escrito en el debajo del trabajador, ¿no? O sea, como que una ayudita, pues, ¿no? Ya, te llame la atención, pero lo mejoro por escrito y te la doy, ¿no? Como para que se vea una mejor constancia, digamos, de esta falta. Pero aún así, es mejor evaluar la falta y hacer mejor la sanción, ¿ok? Pueden también hacer algún procedimiento, una línea, porque casi siempre los incumplimientos son los mismos por parte de los trabajadores. Entonces, si creamos un manual en el que podamos saber como jefes, por ejemplo, cómo actuar, nos va a ayudar para ya saber cómo puedo actuar y cómo puedo sancionar, ¿no? Entonces, eso va a ayudar un montón, crear un manual para determinadas infracciones que ya sabemos que existan, ¿no? O que son recurrentes, mejor dicho. Y hay que informar inmediatamente al personal encargado de imponer las sanciones. ¿Quién es en mi empresa? Identificar. ¿Quién está encargado? Mi gerente, mi jefe, el equipo de recursos humanos, contabilidad, y detallarlo, ¿ya? Detallarlo lo mejor posible. Hay que ver quién firma los documentos y para eso hay que revisar la escala de poderes de cada empresa. Para eso hay que revisar quiénes son los apoderados, porque vamos a ver un caso de una persona que firmó un despido y no tenía el poder para hacerlo y se invalidó el despido. ¿Ok? Entonces hay que revisar quién puede. Y una vez que pues, identifiquemos las posiciones que pueden, las colocamos en el reglamento interno de trabajo para tener claridad. ¿Ok? Al momento de que la persona encargada de las sanciones reciba la queja para sancionar a un trabajador, etcétera, en ese momento vuelve a preguntar a la persona de quien llegó, pero ya le llamaste la atención verbal, le dijiste algo. eh, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno traslada, no se da cuenta de que la persona que lo trasladó ya hizo algo, pues, que puede invalidar nuevamente este procedimiento sancionatorio. ¿Ok? Siempre una carta de imputación debe estar redactada en hipotético, ¿ya? No se dice tú has hecho, sino usted habría, aparentemente, por lo visto, ¿ok? Evitemos estas afirmaciones porque obviamente estamos en una imputación y luego al último, cuando ya se emita la sanción, ya podremos tener, vamos a decirlo así, afirmaciones, ¿ok? Luego por aquí algunas recomendaciones específicas. Yo les traigo un reglamento interno de trabajo que me pareció bien interesante para poder analizar. Y aquí, por ejemplo, tenemos amonestación verbal en su artículo 81. Esta sanción se considera como medida correctiva y se impone cuando la falta es primaria y no reviste gravedad. La aplica el supervisor y el jefe de la sección. ¿Qué es una falta primaria? Es la primera pregunta que yo me hago. ¿Qué es una falta primaria? ¿Qué cosa significa no revestir de gravedad? Yo tampoco tenía la respuesta cuando iba revisando este reglamento. Luego pasamos a la amonestación escrita y lo que dice es, esta es aplicable cuando hay reincidencia en las faltas primarias y revisten cierta gravedad. O sea, que esta empresa solita dijo, primero siempre tengo que amonestar verbalmente y luego puedo amonestar escrita. Puedo hacer mi amonestación escrita. O sea, tiene que haber una reiterancia. No puedo amonestar por escrito directamente. Solita se puso la soga al cuello. Ya, entonces, por eso yo les decía hace un momento, una falta, se analiza la gravedad y puede ser en el primer momento un despido. Si un trabajador golpea a una trabajadora y la cachetea, vamos a esperar ir pasando por estas, digamos, formas de sanciones. No, es un despido, es un acto de violencia, ¿no? Entonces, redactemos mejor, si es que los que tienen reglamento interno, revisen si es que están así, porque no se entiende, ¿ya? No se comprende, entonces. Luego, para la suspensión, ¿qué cosa puso esta empresa? Es una medida correctiva que implica la separación temporal del trabajo sin percepción de remuneración. Será aplicada por faltas que importen una manifiesta alteración de la disciplina.
Pero una manifiesta alteración de la disciplina también no sería una falta primaria porque es amonestación verbal, porque a ti no te llama la atención por nada, ¿no? Y una amonestación escrita también reviste cierta alteración de la disciplina, ¿no? ¿Qué significa cierta alteración de la disciplina? Me voy al artículo 83. Son faltas merecedoras de amonestación escrita. Miren, aquí nada más para la amonestación escrita. La negligencia con consecuencia leve. ¿Qué es una negligencia con consecuencia leve? Las tardanzas cuando no son frecuentes. Pero la norma dice tardanzas reiteradas que hayan sido amonestadas por escrito y suspendidas. O sea, amonestadas por escrito por lo menos 2 y suspendidas 1. Entonces, si no son frecuentes, es una en cada 4 tiempos. Nuevamente, me genera confusión este reglamento interno, ¿no? La falta de colaboración cuando es esporádica. Pero si en una oportunidad un operario no me brinda la ayuda y por eso pierdo varios productos y es esporádico, ¿es amonestación escrita realmente? O sea, le pedí al operario que por favor coloque los tractores para subir mercancías y dijo, no, no quiero. No, no lo voy a hacer y aunque puede ser, hay que valorar si está dentro de sus funciones, de repente no es su área, ¿no? Pero veamos, es que se va a caer, mira, necesito tu paleta, no. Y ya se cae todo. Entonces, esporádica, o sea, fue una sola vez, ¿no? Eh, Ausentarse de su lugar de trabajo sin el permiso correspondiente. Si yo soy un controlador de aviones, como lo que pasó hace un par de años del avión y los bomberos, es una amonestación escrita. Por eso yo les decía que mi recomendación es siempre no categorizar. No todos los abogados pensamos igual, ojo. Lo mismo con las faltas merecedoras de suspensión. Por acá dice, negligencia que implique el entorpecimiento del normal desarrollo de trabajo. No sé qué es eso. La falta deliberada de colaboración. Pero como yo les decía, en el caso concreto, esta persona no quiso, pero fue esporádica. ¿En cuál de las dos coloco? ¿El esporádico o el deliberado? La falta de respeto a los compañeros de trabajo. Ya bueno, esa es más entendible, ¿no? El faltamiento de obra. Incumplir las órdenes impartidas por sus superiores o jefes. Cuando las consecuencias no revistan gravedad. Pero eso también puede ser amonestación escrita, ¿no? Entonces, es bien confuso. Analicemos cómo son nuestros reglamentos internos de trabajo, porque cuando a mí me presentaron este reglamento interno, yo no entendí nada. La verdad, tuve que preguntar qué es una falta primaria, qué significa que reviste cierta gravedad. Entonces, no categoricemos, es lo primero que pongo. No categoricemos, no utilicemos este tipo de palabras como falta primaria, revista cierta gravedad, con consecuencia leve, eh, porque si no vamos a terminar en estas confusiones de los ejemplos que les estoy dando, ¿no? Y al momento de reportar, y acá les traigo ejemplos de correos, al momento de reportar seamos claros, porque acá, por ejemplo, favor de proceder con la amonestación al colaborador, ya que ha incumplido con sus funciones de validación correcta de piezas, ocasionando así un reclamo del cliente. Hasta ahí me queda clarísimo. Adicional a ello, en abril se reportó ya otro incidente del personal por daño de piezas y del cual tengo entendido no se ha generado memorándum hacia el colaborador. Ya, pero tengo que ver quién está a cargo de sancionar. O sea, tengo que hacer un seguimiento, tengo que tener un protocolo, tengo que ver si lo sancionaron o no, porque luego, cuando piden al abogado despedir, no hay file. Entonces, acá yo veo, por ejemplo, en abril eh, se ha generado un memo, pero no sé si lo habrán hecho, ¿no? O sea, yo mandé mi correo, pues, ¿no? Y hasta ahí terminó mi trabajo. Luego aquí tengo otro correo que dice, para informarte que la equivocación del despacho del cliente se produjo por un error de segregación de un operario, el cual se confundió en segregarlo, ya que los códigos son similares. Este error se produjo por un exceso de confianza en la validación, el cual ya fue comunicado a todo el almacén.
Me imagino que entre ellos se entendía que es una segregación. Yo no sé qué es una segregación, ¿ya? Pero acá le estamos dando como que una connotación, un exceso de confianza en la validación. No estoy narrando los hechos. Con fecha tal, hubo una equivocación al cliente tal, se produjo el siguiente error, eso generó que en almacén, ¿no? Tal cosa, más claros. ¿Sí? Luego acá, de acuerdo con lo conversado, ha habido un error en el despacho de una pieza. Perfecto. Como observará en los adjuntos, la medida de la pieza actual es XY, pero debe haber sido ZZ. Hasta ahí estamos bien. Por favor, atender este reclamo de manera urgente si el cliente se encuentra sumamente disgustado por la compra, puesto que vio un retraso importante. Aquí, por ejemplo, a mí me parece que está bien, faltaría la fecha, ¿no? Faltaría la fecha, de repente citar qué cosa dice el RIT, su contrato, pero eso ya se encarga la persona que sanciona, ¿no? Acá en el último, estimada, tu apoyo para suspender. Ojo que esta persona ya va en la suspensión, ¿no? Dice, realizó un trabajo que no se le indicó en el turno noche, no especifica qué cosa. El supervisor le indicó que no realice y lo hizo. ¿Qué cosa? Producto de esto, la pieza presenta una metida de cuchilla, pero no sabemos qué hizo y qué no hizo, porque nuevamente no estamos narrando como corresponde las situaciones de incumplimiento de los trabajadores, ¿ya? Y nuevamente cito el reglamento interno que acabamos de comentar, porque ahí se ponían cuáles eran las sanciones. Por ejemplo, negligencia con consecuencia leve, sancionada con una amonestación escrita que implique el entorpecimiento normal del trabajo. Daño por negligencia de poco monto al equipo. Estoy valorizando, ¿no? Daño por negligencia de poco monto. Incumplir las órdenes impartidas por sus supervisores o jefes. Se sanciona con suspensión. Entonces, nuevamente, no coloquemos en el RIT, tengamos nuestra lista y coloquemos se sancionará de acuerdo a la gravedad y la norma. Ya está, porque si no, vamos a terminar en estas situaciones que no se comprenden. Nuevamente, para recapitular, hay que evaluar, no categorizar las sanciones, suprimir parámetros que pueden existir, como acabo de decir, la falta de gravedad, no revestir gravedad, esto puede ser leve, no se entiende, crear un manual o guía para la aplicación de las sanciones para los jefes, obviamente solo para los jefes, no para los trabajadores, y hay que crear un manual para procedimientos operativos que generen más incumplimientos para ver cómo voy a actuar ya. Si todo el mundo se equivoca en los despachos de las piezas, por ejemplo, si siempre se están equivocando en la segregación de los números de códigos, pongámoslo y veámoslo cómo mejorarlo para ir mejorando en el tiempo y no tener este tipo de situaciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que siempre me hacen? ¿Puedo despedir a un trabajador que en repetidas ocasiones se ausenta injustificadamente y que no presenta ninguna justificación de acuerdo al RIT? Sí, porque en el RIT supongo que ponemos que las faltas deben ser debidamente justificadas, ¿no? Entonces, ¿puedo sancionarlo? Sí, puedo sancionarlo. Por el incumplimiento de no estarme justificando su inasistencia, por ejemplo. ¿Existe un plazo para iniciar el procedimiento disciplinario desde que la empresa toma conocimiento de la falta? No. No te dice la norma, pero de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia, hay que hacerlo de forma inmediata, no dilatar el tiempo y hacerlo dentro de un plazo razonable, ¿no? ¿Puedo impedir la entrada al centro de trabajo a un trabajador que llegó tarde? Yo soy partidaria de que no podemos impedirlo. Hay otros abogados que dicen que sí, porque desde mi punto de vista afecta su derecho al trabajo y ya de por sí existe la sanción, ¿no? Llegó tarde, lo voy a sancionar y además le voy a descontar. Entonces, no permitirle el ingreso es excesivo desde mi punto de vista, pero ojo que hay otros abogados que dicen que sí. Entonces, ahí pues es una pregunta abierta a la interpretación. ¿Las amonestaciones verbales deben ser dejadas por escrito? Mi recomendación es que sí, es recomendable siempre. ¿Puedo despedir a un trabajador que incurre en una misma falta de forma reiterada a pesar de que estos incumplimientos se extiendan en el tiempo? Sí. Y les voy a mostrar un caso de por qué sí. Alguien que cometió una falta el año pasado en marzo y lo vuelve a hacer este año en abril. Ya, y me van a decir, no, pero y todo lo que acabas de decir, les voy a explicar por qué. Con los casitos que vamos a ver ahorita, voy a volar porque nos quedan poquitos minutos y no me vaya a matar a Enrique, porque siempre me extiendo un poquito de más. Este trabajador fue despedido por haber reubicado una cámara de vigilancia que se encontraba en su oficina.
Este acto, de acuerdo a la empresa, fue una falta grave, no debió hacerlo, y estaba incumpliendo con las obligaciones de trabajo y el reglamento interno de trabajo, ¿ok? No obstante, la empresa no siguió un procedimiento adicional que esta misma empresa había colocado dentro de su reglamento interno de trabajo, que era conformar un comité disciplinario, lo que les comentaba hace un momentito, que el mismo debería ser integrado por la gerencia de talento humano, el jefe de la unidad, el jefe inmediato, y luego de ello había que hacer un informe escrito, había que juntar las pruebas pertinentes, etc. En primera instancia declaró fundada la demanda por reposición, el trabajador pidió la reposición. En segunda instancia dijeron, este hecho constituye una falta grave, entonces le dio la razón a la empresa, y la Corte Suprema finalmente le dio la razón al trabajador quien presentó un recurso de casación y dijo, primero, que no podía considerarse que reubicar la cámara suponía un incumplimiento de la obligación de trabajar, ya al no estar en el contrato de trabajo, en sus funciones, ¿ok? Y lo segundo es que no se siguió el procedimiento adicional establecido en el reglamento interno de trabajo, que era justamente generar este comité disciplinario. Ya, entonces, si es que tú tienes algo así en tu reglamento interno de trabajo, por favor, quítalo. Si no, podemos invalidar un despido, ¿ya? La reiterancia como falta grave, la que yo les digo que en el tiempo puede haberse cometido la misma falta y ya lo puedes despedir. En este caso, una trabajadora realizó operaciones bancarias directamente con clientes, conducta que se encontraba prohibida en el reglamento interno de trabajo. No obstante, la trabajadora ya había sido sancionada por la misma falta, antes, mucho antes, y me parece que fueron como 10 meses antes. A raíz de hecho y de estos antecedentes, la empresa la desvinculó. Le hizo un procedimiento de despido y la desvinculó porque fueron claros al inicio no hacer operaciones con los clientes, ¿ok? La Corte Suprema consideró que en efecto había una conducta reiterada, imputable a la trabajadora. Si bien estos hechos fueron realizados con mucha posterioridad, o sea, a la primera vez que existió la primera falta, en este caso no importa la evaluación de la temporalidad, ¿no? Sino hay que tomar en cuenta el hecho en sí mismo, ¿no? Ya me habían prohibido realizar operaciones bancarias con clientes y lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, no estoy haciendo correctamente mi trabajo y sobre todo porque este es un tema de un banco, ya, entonces no se podía. Y luego de aquí tenemos un casito sobre el principio de inmediatez. En este caso, se sancionó a un trabajador con una amonestación escrita por no asistir un día de forma injustificada. Dicha amonestación fue impuesta 43 días después de ocurrido el hecho. 43 días después. Entonces, ¿qué hizo el trabajador? Impugnó esta amonestación, ¿no? En primera instancia, declaró fundada la demanda porque se entendió que se vulneró el principio de inmediatez. En segunda instancia, confirman. Y en tercera, bueno, Corte Suprema, la excepcional, se le da la razón al trabajador porque dicen que no ha habido una razón que justifique este retraso. Sobre todo porque el trabajador tomó conocimiento el mismo día de los hechos ocurridos. Me voy a detener acá porque muchas veces, para las empresas que tienen centros de trabajo en provincia, muchas veces el jefe en provincia se demora en enviar la información. Un mes después está enviando el equipo de recursos humanos en Lima o el contador, ¿ya? Suele pasar, hay una casación que dice que cuando la persona encargada de sancionar se entera mucho después de la situación que ocurrió, puede iniciar un procedimiento de sanción, porque recién la autoridad o la apoderado o digamos, la oficina con autoridad para sancionar se ha enterado recién. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, sancionar al trabajador que se demoró en avisar. Y segundo, continuar con la sanción dependiendo de la gravedad de los hechos del otro trabajador. ¿No? Entonces, establezcamos canales y procedimientos que permitan que la comunicación sea rápida. Oye, te aviso rápido, te adjunto los correos electrónicos los más claros posibles, ¿no? Para poder tener procedimientos de despido o de sanciones limpias, ¿no? Este de aquí es un procedimiento de despido que fue llevado a cabo por la jefa inmediata de una trabajadora, pero esta trabajadora revisó su reglamento interno de trabajo y vio que su jefa inmediata solo tenía poderes para imponer amonestaciones verbales o escritas y no para despedir. No tenía competencia para despedir. Así que la Corte Suprema le dio la razón y le dijo que los únicos que pueden despedir, en efecto, son los representantes legales y apoderados. Y que la jefa de recursos humanos carecía de esas facultades. Revisaron la escala de poderes y no. Y obviamente esa trabajadora fue repuesta. Ya, entonces
Hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones para poder evitar tener cualquier tipo de cuestionamiento de los procedimientos de despido. Sé que ha sido bastante información en esta hora y media. Eh, Mil gracias por su asistencia, por estar aquí. Espero se lleven mucha información. Vamos a poder ver muchas más cosas a lo largo del diplomado. Entonces yo le voy a dar pase a Enrique. Mil disculpas a las personas que no les he podido responder por el chat, pero ya seguramente lo vamos a poder ver en el diplomado.